Hola, ¿qué tal? Sé que hay mucha gente esperando este vídeo, sé que hay mucha gente pendiente de conocer algo más del OnePlus Watch 2. OnePlus Watch 2. Vamos a hablar del OnePlus Watch 2 porque este es un reloj muy esperado, como este vídeo. Aquí te voy a dar las primeras impresiones de este reloj porque hace 5 días que lo estoy probando y me pasó una cosa, y es que yo esperaba, digo, bueno, con 4 o 5 días yo ya he podido ver lo que dura la batería de este reloj. Bueno, pues no va a ser así, porque la cosa es que lo empecé a probar un lunes por la tarde, llegó el martes por la tarde, miércoles por la tarde, jueves por la tarde, había completado el tercer día y me quedaba un 22% de batería. Digo, bueno, esto echando números, aquí pasamos de los 4 días, pero ¿sabes qué pasa? Que me llegó una actualización y la actualización del OnePlus Watch 2 te obliga a ponerlo en el... Fíjate lo que es esto, es el cargador, ¿se ve? ¿No se ve? Ahora, esto me obliga a ponerlo en el cargador. Esto es una pastillita, que aquí se le pone el cable y así se carga. Sí, porque no tiene carga de inducción. Es carga magnética con estos 4 terminales. Fijaos que por aquí detrás, esto es la parte de atrás, con el sensor, etcétera, es un sensor bastante majo. Total, que lo tuve que poner en el cargador y resulta que tiene una carga tan rápida que se me disparó la carga y me dijo, hasta que no pase del 50% no descargo la actualización. Y yo, la leche. Bueno, pues vamos a tener que probarlo. Total, que aquí las primeras impresiones es que todo apunta que el OnePlus Watch 2 se va a ir a los 4 días, pasando de los 4 días probablemente, así que tiene una batería muy maja, muy bonita, de, a ver si lo veo por ahí, 500 miliamperios, bueno, que está muy bien, oye, que es una super batería, pero bueno, espera, porque luego te diré una cosa, que viene con un sorpresón este reloj que vas a flipar. Que vamos a hablarte de estas primeras impresiones que he tenido con el reloj, porque lo primero que he visto del reloj es que es un reloj muy bonito, muy elegante, muy bien diseñado, con la caja de acero inoxidable. Por la parte de atrás no sé qué es, pero pinta que es o plástico o cerámica. Yo me inclinaría más a pensar que es plástico, no estoy seguro, no he intentado rayarlo. La corona, que yo me pensaba que sería una corona giratoria, no es una corona giratoria. No es una corona giratoria, pero fíjate, los 2 botones, ¿cómo los tiene? Es un diseño un poco raro, raruno, pero a la vez es elegante y tiene un estilazo. Ya lo tenía el OnePlus 1 y ahora el OnePlus Watch 2. Con Wear OS 4, señores, es un reloj súper elegante, muy interesante, muy bonito. Las correas son de goma, de silicona, viene en color plateado y también viene en acero inoxidable negro. Las correas son de 22 milímetros, son correas estándar. Estándar sí, pero no, ¿vale? Porque tiene una forma que luego, si no le pones una original o una que esté hecha especialmente para este reloj, pues luego no te va a cuadrar igual. Así que bueno, aquello de que me decían que puedes ponerle cualquier correa, pues va a ser que no. Bueno, vamos a seguir hablando de más cositas. Tiene altavoz, tiene micro para hacer llamadas, hacer y recibir llamadas. Creo que no es el altavoz más potente que he probado, pero las cosas se entienden. Evidentemente, al tratarse de un reloj con el sistema operativo de Google, tiene los servicios de Google, tiene las aplicaciones de Google, tiene la Google Play Store, desde donde te vas a poder bajar miles de esferas, watch faces, aplicaciones, algunas más conocidas que otras, y entre las conocidas pues tenemos WhatsApp, tenemos Strava, tenemos Komoot, tenemos muchas aplicaciones muy conocidas y muy útiles. Tenemos Nuki para poder abrir la cerradura electrónica de la puerta de casa desde el reloj perfectamente. Tenemos aquello que se llama sincronización en la nube, es decir, que si te dejas el teléfono en casa, tú puedes ir a cualquier sitio, te conectas al wifi y la sincronización en la nube te va a transmitir a través de la nube las notificaciones que te puedan llegar al teléfono, pues también te van a llegar al reloj, aunque no lo tengas al lado. Y bueno, vamos a hablar de la sorpresa que tiene, ¿no? Porque tiene un sorpresón. Me quería esperar a todas las respuestas, pero es que me hierve en la sangre, lo tengo que decir, porque es que además, si no lo digo yo, también lo dirá otro. El reloj se acaba de presentar y claro, evidentemente una de las cosas más importantes de este reloj es que tiene un doble sistema operativo. Tiene el sistema operativo Wear OS 4, pero también tiene un sistema operativo llamado RTOS de bajo consumo que te va a ayudar a alargar la autonomía del reloj con una sola carga hasta los 12 días. Es decir, que tiene el procesador Snapdragon Wear 5 generación 1,
para ponértelo completamente con el Wear OS, pero también, si tú quieres, deslizas hacia abajo y vas a tener el cambio de modo inteligente a modo ahorro de batería. Y este modo ahorro de batería, ¿qué es lo que te proporciona? Pues te proporciona los sensores, puedes ir a hacer deporte, te va a servir, te proporciona el hacer y recibir llamadas, te proporciona las notificaciones, te proporciona el análisis del sueño. El reloj te funciona perfectamente, más o menos pues como funcionarían los Huawei. Lo que pasa es que no te puedes descargar aplicaciones, no tienes las aplicaciones de Google, no tienes los servicios de Google que tendrías con el modo inteligente, pero puedes utilizar el reloj perfectamente durante más de una semana si quieres y sin tener que cargarlo, o al menos aquello que dices, uy, me queda un 20%, vamos a activar el modo de ahorro de batería y eso me va a garantizar pues que puedo estar, yo que sé, pues un día o dos más con el reloj tranquilamente funcionando. Lo que no vas a poder hacer, aparte de los servicios de Google, las aplicaciones y todo eso, es pagar con el reloj, porque pagar con el reloj se hace a través de Google Wallet. Si funciona, tiene NFC, puedes pagar perfectamente con el reloj, pero solo en modo inteligente. Le puedes pasar música al reloj a través de aplicaciones como Spotify o YouTube Music. Puedes pasarle fotos. Bueno, pasarle fotos no sé, quizá habrá alguna aplicación que sea álbum de fotos, pero así de forma nativa no. Pero sí tiene esferas personalizables, eso sí. Y luego otra cosa interesante es que es un reloj muy pensado para fitness, para deporte. No es un reloj deportivo, cuidado, no he probado todavía el pulsómetro porque no me ha dado tiempo, pero en el review completo, en el vídeo con todas las respuestas, también voy a responder a ¿es preciso el pulsómetro? De momento no te lo sé decir. ¿Es preciso el GPS? Atención al GPS, porque es GPS de doble banda, L1 y L5, y atención porque tiene dos antenas independientes, una para L1 y otra para L5, es decir, que no va a estar cambiando cuando falle uno, se va a ir al otro, no, es que está con los dos. Eso no sé si va a afectar al consumo. Bueno, intentaré comprobarlo de alguna forma, pero que sepas que tiene una doble banda absoluta e independiente para que tengas la máxima precisión. Bueno, esto también habrá que probarlo. Pero me he dado cuenta de que cuando empiezo una actividad deportiva es algo un poco raro porque, fijaos, tiene muy pocas opciones, casi no tiene opciones. Y tiene opciones que son nada. Distancia, duración, calorías y abrir. Dices, ¿abrir? Oh, ¿abrir qué? Pues abrir, cerrar. Nada. O sea que no sirve. Y cuando le das a comenzar, también es algo muy raro porque no busca el GPS. Entonces, ¿el GPS cuál es? Vale, sí, muy bien, ritmo y tal, no hay datos, no sé qué, zona actual, me encanta, muy bien, pero no dice nada de la ubicación. Es raro, voy a tener que salir a probarlo y lo que sí es multitarea, eso sí, porque acabo de salir de la correr y ha salido perfectamente. Oye, pues muy bien. El análisis del sueño también lo he probado y está muy bien, te analiza problemas de respiración, incluso si lo pones manualmente te graba los ronquidos, te está midiendo el corazón, el oxígeno, está muy bien, las fases y todo eso también lo tiene. Tiene altímetro barométrico. Rutas GPX, ¿se le pueden pasar rutas GPX? Bueno, de forma nativa no, a pesar de que tiene como un centenar de actividades deportivas distintas y tiene como 11 actividades que ellos llaman profesionales, es decir, con una medición algo más especializada, especialmente el tenis, especialmente el bádminton, el esquí, también tiene muchas métricas, correr, andar, eso está muy cuidado. Y a mí me gustaría probar a salir a correr y a ver qué hace. Pero de momento es lo que te digo, no me busca la ubicación, eso es raro. Y lo de la banda pectoral también me ha parecido un poco raro, porque no se la he podido conectar ni siquiera a través de Google Fit, porque el resto de relojes con Wear OS te permiten ponerle una banda pectoral. Bueno, pues yo no. Lo que he visto es que no tiene 4G, no hay versión LTE del OnePlus Watch 2, no es compatible con iPhone, no tiene termómetro, no sé si me dejo algo más. Bueno, el precio, evidentemente. Precio de salida, precio oficial de partida desde su lanzamiento, 329 euros. Teniendo en cuenta que se trata de un reloj inteligente con sistema operativo dual, me recuerda un poco al TicWatch, ¿no? Lo que pasa es que este no tiene dos pantallas, este lo que tiene es la pantalla AMOLED, eso sí, la típica pantalla AMOLED de 466 x 466, 326 píxeles por pulgada, que parece que todas
las marcas de reloj, o prácticamente todas, utilicen el mismo modelo de pantalla. Bueno, pues esta es, y es una pantalla muy buena, solo tiene una. El cristal, por cierto, no os lo he dicho, es un cristal de zafiro, cristal que no es del todo plano, es cristal, como ellos dicen, 2,5D, con un marco, un bisel por alrededor, que oye, se nota, es majo, es un bisel que no te voy a decir que aprovecha toda la pantalla, pero bueno, que me parece tolerable. Y nada, veremos qué tal se comporta el OnePlus Watch 2. Esto han sido las primeras impresiones, que yo creo que te he dado bastante información, pero tengo que probarlo todavía más. Así que cuando esté disponible lo tendrás por aquí, no sé si por aquí o por aquí, por alguno de los dos sitios. Yo siempre que me grabo en la cámara no sé si estoy en la izquierda o en la derecha, o lo tendrás también en la descripción, tendrás el enlace para ver el vídeo completo con todas las respuestas sobre el OnePlus Watch 2. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!